Buenos días, instructora Diana. Mi nombre es Jonathan Samuel Martínez Hernández, aprendiz de la carrera Análisis y Desarrollo de Software. Pertenezco a la ficha 2675859 y en esta ocasión estaré realizando una video exposición sobre el Machine Learning y la inteligencia artificial. Ok, entonces, ¿en qué consiste el Machine Learning? Bueno, este es un campo de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos matemáticos para lograr que una máquina pueda aprender por sí misma. El Machine Learning es una forma analítica de resolver problemas que hace uso de algoritmos matemáticos para identificar patrones de comportamiento que luego son clasificados y utilizados para realizar predicciones. Este campo lo podemos clasificar en dos tipos: el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El de aprendizaje supervisado es aquel que recibe un conjunto de datos etiquetados. Esto para que el algoritmo pueda aprender de ellos y encuentre la función más óptima para resolver un problema que ha sido planteado. En caso de los algoritmos no supervisados, reciben datos sin algún tipo de identificación. Esto para que puedan aprender de ellos y busquen al mismo tiempo patrones. Esto da paso a que los algoritmos encuentren tendencias o patrones que no se están buscando, pero nos ayudan a agrupar datos, definir las distancias entre ellos, comparar datos con otros, etc. Esto, por ejemplo, con el fin de poder recomendar canciones a dos personas que tienen un gusto musical parecido. Una característica del Machine Learning es que entre mayor sea la exposición del algoritmo a nuevos conjuntos de datos, sus predicciones serán más precisas y claras. Objetivos de la tecnología Machine Learning. Esta tecnología funciona en base a hipótesis y tiene como objetivo mostrar comportamiento inteligente e imitar el modo de pensar del ser humano. En pocas palabras, la máquina tiene la capacidad de aprender con el tiempo y seleccionando la información adecuada, similar a la forma que utiliza el ser humano para tomar decisiones, pero de una forma mucho más optimizada y eficaz. Actual, Actualmente la toma de decisiones se ha tornado algo complejo de hacer. Por ese motivo, los algoritmos tienen el objetivo principal de optimizarla. Las máquinas tienen la ventaja de no cansarse, no tener un mal día o no tomar decisiones de manera accidental. Antecedentes de esta tecnología. Tuvo su nacimiento entre lo que fueron los años 1950 y 1956. En el año 1950, Alan Turing crea el test de Turing para identificar si una máquina es realmente inteligente. Consistía en que si una máquina tenía que ser capaz de engañar a un humano haciéndole creer que era una persona en lugar de un computador. En 1952 se inventó un programa capaz de aprender y jugar damas. Este fue inventado por Arthur Samuel, el cual escribió el programa de ordenador. Este software era un programa que jugaba damas y que mejoraba la manera en que jugaba partida tras partida. En el 1956 se realizó la conferencia de Dartmouth. Esto fue por Martin Minsky y John McCarthy, con la ayuda de Claude Shannon y Nathan Robertson, que organizaron esta conferencia, que se consideraba como el evento donde nace el campo de la inteligencia artificial. Durante la conferencia, Minsky convenció a los asistentes para acuñar el término inteligencia artificial como nombre de este nuevo campo. En 1956 se inventó el perceptrón, que fue diseñado por Frank Rosenblatt, y fue la primera red neuronal artificial.
El primer invierno de la inteligencia artificial entre lo que fueron los años 1974 y 1980. En la segunda mitad de los años 70, el campo sufrió su primer invierno. Diferentes agencias que financiaban la investigación de la inteligencia artificial dejaron de realizar sus donaciones a este campo y cortaron los fondos tras numerosos años de mucha espera y expectativa y muy pocos avances. En el 1979, el Stanford Card fue un invento desarrollado en la Universidad de Stanford por un grupo de estudiantes. Se trataba de un robot móvil capaz de moverse autónomamente por una habitación evitando obstáculos. En 1967 se escribió el algoritmo Neighbor. Este hito está considerado como el nacimiento al campo del reconocimiento de patrones, Pattern Recognition, en cuanto a las computadoras. En los años 80 hubo una gran explosión, precisamente en lo que fue en 1980 y 1987. Estos años estuvieron marcados por el nacimiento de los sistemas expertos, basados en reglas. Estos fueron rápidamente adaptados en el sector comercial, corporativo, lo que generó un nuevo interés en el Machine Learning. En 1981, Gerald Dijon introduce el concepto Explanation-Based Learning, donde un computador analiza datos de entrenamiento y crea reglas generales que permiten descartar los datos menos importantes. En el 1985, Terry Sejnowski inventa NeckTalk, que aprende a pronunciar palabras de la misma manera que lo haría un niño. El segundo invierno de la inteligencia artificial fue entre 1987 y 1993. En 1990 vemos que el trabajo en Machine Learning gira desde un enfoque orientado al conocimiento, un enfoque que era knowledge driven, y luego pasa a ser orientado al dato, o sea, data driven. Los conocimientos Los científicos comienzan a crear programas que analizan grandes cantidades de datos y extraen conclusión de sus resultados. En el 1997, el ordenador Deep Blue de IBM vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Luego de este segundo invierno, ocurre una gran explosión y adopción en el campo comercial, aproximadamente el año 2006 hacia la actualidad. El aumento en la potencia del cálculo junto con la gran abundancia de datos disponibles han vuelto a lanzar el campo del Machine Learning. Y dado que también muchas empresas están transformando sus negocios hacia el dato y la incorporación de técnicas de Machine Learning en sus procesos, productos y servicios, para obtener ventajas sobre su competencia. En 2006, Geoffrey Hinton acuña el término Deep Learning para hacer referencia y explicar nuevas arquitecturas de redes neuronales profundas capaces de aprender mucho mejor que modelos planos. En el 2011, el ordenador Watson de IBM vence a sus competidores humanos en el concurso Jeopardy. En el 2012, Jeff Dean, con ayuda de Andrew Ng, lideran el proyecto Google Brain, que desarrolla una red neuronal profunda utilizando toda la capacidad de la infraestructura de Google. En el 2012 también vemos que Geoffrey Hinton lidera el equipo ganador de un concurso de visión por computadora a ImageNet, utilizando una red neuronal profunda. En el 2014, Facebook desarrolla DeepFace, un algoritmo para reconocer personas con la misma precisión que un ser humano. En 2014 también vemos que Google compra DeepMind, una startup inglesa que recientemente había demostrado las capacidades de las redes neuronales profundas con un algoritmo capaz de jugar a juegos de Atari, simplemente viendo los píxeles de la pantalla, tal y como lo haría una persona. En 2015, Amazon lanza su propia plataforma de Machine Learning
también en esta 2015 se hace la fundación de OpenAI con $1.000 millones por parte de Elon Musk y Sam, entre algunas otras personas, para fundar esta empresa sin ánimo de lucro, con el único objetivo de asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial tenga un impacto positivo en la humanidad. ¿En qué consiste la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial consiste en crear computadoras capaces de pensar y actuar como los seres humanos. Este enfoque puede agrupar tareas como reconocer diferencias entre los objetos hasta desarrollar una actividad compleja dentro de una fábrica. Entre más parecido deseemos que sea el comportamiento de la inteligencia artificial al comportamiento humano, más recursos necesitaremos. Para lograr esto se requieren de tres componentes fundamentales, como lo son los datos que van a ser utilizados para la inteligencia artificial, el algoritmo de inteligencia artificial y un sistema computacional donde poder correr toda esta lógica del algoritmo y procesar los datos. La inteligencia artificial ha hecho posible muchos cambios extremos en la tecnología que conocemos actualmente, lo que ha cambiado nuestra sociedad en gran manera. Cambios se han producido en muchos campos, por ejemplo en el ámbito laboral, ya que las máquinas cada vez son más autónomas e inteligentes para realizar actividades que antes solo podían ser ejecutadas por el ser humano. Un claro ejemplo sería en la forma en que compramos productos que son publicados en anuncios que están diseñados según nuestros gustos, preferencias o necesidades, en la manera en que consumimos el contenido que nos recomiendan los algoritmos basados en nuestras preferencias. También vemos que esto se puede aplicar en la investigación farmacéutica, etc. El modelo de inteligencia artificial orientado a la programación. Se trata de usar algoritmos de Machine Learning para mejorar, automatizar o asistir en la escritura de código, permitiéndonos la optimización de rutinas existentes, depuración rápida de errores de forma proactiva. La inteligencia artificial en el contexto del desarrollo de software se propone como un complemento para los desarrolladores, incrementando su capacidad creativa y analítica. Esta tecnología ofrece asistencia en tiempo real para escribir código y verificar errores. Como resultado, permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica y diseño de algoritmos mucho más complejos. Con los avances que han habido en el campo de la inteligencia artificial, estas herramientas han mejorado con el tiempo para ofrecer soluciones más eficientes y autónomas. Están siendo diseñadas con el objetivo de no solo manejar tareas repetitivas, sino de también proporcionar vistazos acerca de aspectos que nosotros como humanos podríamos pasar por alto. Lo anterior no solo acelera el proceso de desarrollo, sino que a su vez eleva la calidad del software. Algunos beneficios presentes en la implementación de estas tecnologías son la reducción en el tiempo de desarrollo, la mejora en la calidad del código y que también se pueden explorar nuevas formas de solucionar problemas y optimizar algoritmos. Algunos ejemplos podrían ser Apply Tools, que detecta diferencias en las interfaces de usuario de las aplicaciones usando Visual Testing con inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el contexto de las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales es un aspecto de la inteligencia artificial que se relaciona a su vez con el aprendizaje automático. Es un campo que hace capaz a las máquinas de poder ejecutar funciones o tareas que no habían sido posible automatizar usando sistemas convencionales. Las redes neuronales son un modelo computacional que permite simular el comportamiento del cerebro humano. Es un intento de poder dar la capacidad a las computadoras
de poder aprender de manera similar a cómo lo hace nuestro cerebro. Una red neuronal se compone de neuronas artificiales que se conectan entre sí y o nodos que reciben información que proviene de otra neurona o del exterior de la red. Funciona de manera similar a los impulsos nerviosos que reciben las neuronas de nuestro cerebro humano, para procesarlas y generar un valor de salida que puede ir dirigido al exterior o alimentar a otra neurona de la red. Una neurona artificial se conforma por los siguientes componentes. Un conjunto de entradas. Estos son los enlaces por donde reciben información, ya sea del exterior de la red o de otra neurona. Cada una de estas entradas está ponderada por un peso que determina la importancia de la información recibida por medio de esa interconexión. Ese valor va cambiando durante el entrenamiento de la red neuronal para minimizar los errores y que los resultados sean cada vez más fiables. También está el conjunto de funciones, dentro de las cuales encontramos la de propagación, activación y transferencia. La de propagación se encarga de relacionar matemáticamente el valor de las entradas, su peso y un sesgo, es decir, las vías, con el fin de calcular el valor de la salida de la neurona. La función de activación determina si la neurona produce un valor de salida, es decir, si se encuentra activa o no. Y la función de transferencia está encargada de modular el valor calculado de salida de la neurona. Por último, la neurona se compone de una salida, y esta salida es el enlace o vía por donde se entrega el valor que se ha generado por la neurona a otra para alimentar a otra neurona o hacia el exterior de la red neuronal. Clasificación de las redes neuronales. Bueno, estas se pueden clasificar de dos maneras, en base a su estructura o a su método de aprendizaje. Esto dado a que se relaciona directamente con el Machine Learning. En base a su estructura tenemos las redes neuronales multicapa, monocapa, convolucional, concurrentes y radiales. En cuanto al tipo de aprendizaje tenemos la de supervisado, no supervisado y reforzado. Las redes neuronales las podemos encontrar en sistemas como Alexa, Siri o en chatbots que son capaces de interpretar la voz humana y entenderla para ejecutar acciones automatizadas. Algunos ejemplos de productos realizados con inteligencia artificial pueden ser los asistentes personales. Estos son agentes virtuales que utilizan la inteligencia artificial como su motor e interactúan con los usuarios en lenguaje natural. Pueden realizar tareas como enviar mensajes, realizar llamadas telefónicas, recordar eventos importantes, entre otros. Ejemplos de esto tenemos a Siri, Google Alexa, Microsoft Cortana. En cuanto a la robótica, tenemos los robots autónomos, que son máquinas que se les otorga la capacidad de realizar tareas sin intervención humana. Tienen la posibilidad de operar en distintos entornos, como almacenes, fábricas, hospitales, plantas de ensamblaje, etc. Como ejemplo de esto tenemos los robots quirúrgicos, los drones de reparto. Y en cuanto a los coches autónomos, vemos que estos vehículos son capaces de circular por las carreteras sin intervención humana. Estos utilizan sensores y algoritmos para poder detectar su entorno y responder a ellos. Ejemplo, tenemos a Tesla Autopilot y Waymo. La inteligencia artificial y sus consecuencias sociales. Bueno, las consecuencias de las acciones humanas en relación a la inteligencia artificial son cada vez más significativas y en alguna instancia irreversible, por lo que algunos piensan que es crucial que se realice una investigación ética
y se implementen medidas de seguridad para minimizar el riesgo de abuso de esta tecnología. Generar información falsa con la que se puedan dañar el sistema político de un país o imagen de empresas. La inteligencia artificial tiene esta capacidad de generar información falsa de manera inmediata sobre empresas o líderes políticos, o incluso de imitar la voz de cualquiera. Esto en manos de personas malintencionadas puede generar graves consecuencias, incluso para el sistema político de un país, o prejuicios irreparables para una empresa al estar comprometida su imagen por una compañía creada por una campaña creada por una persona que tenga acceso a esta tecnología y esté en contra de ella. Otra consecuencia social sería la automatización de puestos de trabajo, lo que aumentaría la brecha económica entre la población. Esto dado a que llevaría a muchas personas a la pérdida de sus empleos, provocando la brecha económica entre aquellos que tienen acceso a la tecnología de la inteligencia artificial y a los que no la tienen. La inteligencia artificial puede ser utilizada con fines maliciosos como la creación de armas autónomas o manipulación de la opinión pública a través de medios de comunicación, propiciando la inestabilidad política, ya que los procesos democráticos pueden ser manipulados fácilmente, provocando una catástrofe a escala mundial. Además de todo esto, esta tecnología puede ser utilizada para la vigilancia masiva y la supresión de la libertad de expresión. Algunas consecuencias de la inteligencia artificial en el campo de la ética. Expertos consideran que la inteligencia artificial no es fiable. Si una empresa proporciona información falsa debido al uso de inteligencia artificial al momento de realizar una labor para un cliente, es difícil descubrir quién es el responsable. Hoy día no existe una ley o certeza que indique que las consecuencias de los errores cometidos al momento de tomar decisiones o realizar una labor donde se implemente la inteligencia artificial sea culpa de la empresa o del proveedor de esta tecnología. Este tipo de situaciones crea incertidumbre en las empresas. Por estos motivos, gobiernos como el de la Unión Europea han tratado de tomar medidas siendo uno de los primeros territorios donde se han detallado responsabilidades en el campo de esta tecnología. La preocupación sobre el cómo se desarrolla, usa o regula. Una controversia son las implicaciones éticas de esta tecnología. A medida que el avance en la inteligencia artificial va creciendo, surgen preocupaciones éticas acerca de cómo se desarrolla, usa o regula. Un ejemplo acerca de estas preocupaciones sería que la inteligencia artificial se utilice para tomar decisiones que puedan afectar de forma negativa la vida e integridad de las personas, como el hecho de elegir quién recibe atención médica, préstamos, ayuda, etc. Por otro lado, hay mucha preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales, ya que la inteligencia artificial maneja gran cantidad de datos sensibles de los cuales no se tiene conocimiento de dónde se almacena buena parte de ellos. Esto eleva el atractivo para las personas que roban información, ya que con un ataque pueden lograr un robo de datos a gran escala. Dado lo anterior, muchas empresas han comenzado a tomar en cuenta este riesgo. La inteligencia artificial y sus consecuencias en la filosofía. Una de las preguntas filosóficas en el contexto de la inteligencia artificial es: ¿acaso es posible que los sistemas puedan desarrollar algún tipo de conciencia comparable con la de los seres humanos? Sabemos que un aspecto fundamental de la conciencia es la experiencia subjetiva, la capacidad de tener vivencias y sensaciones internas. En los seres humanos, estas experiencias subjetivas están estrechamente relacionadas con nuestra conciencia y es el factor que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por lo tanto, sigue la duda de si la inteligencia artificial puede llegar a alcanzar algo similar a la experiencia subjetiva. Algunos expertos argumentan que creen que sí es posible,
dado que piensan que la conciencia emerge de sistemas altamente complejos. Y que teóricamente podemos desarrollar sistemas lo suficientemente avanzados capaces de manifestar algún grado de conciencia. Esta postura alta en tema indica que la conciencia no es algo propio de los seres humanos, sino que también puede surgir en sistemas artificiales altamente complejos y con las capacidades adecuadas. Además, se argumenta en el hecho de que la conciencia está asociada a procesos neuronales y cerebrales, por lo que en teoría estos procesos podrían ser replicados en sistemas de inteligencia artificial. Por otra parte, hay algunos expertos que son escépticos sobre esta posibilidad, ya que piensan que la conciencia no es simplemente el resultado de la complejidad de un sistema o la cantidad de información que éste pueda procesar, sino que posee cualidades que no pueden ser irreducibles o replicadas por un sistema de inteligencia artificial. Dado que la conciencia está completamente ligada a la existencia del ser biológico y la experiencia corpórea, siendo algo faltante en los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, ya habiendo hablado todo lo anterior, pues quiero darle gracias por haber visualizado esta presentación. Gracias por haber llegado hasta el final. Me presento por última vez. Mi nombre es Jonathan Samuel Martínez Hernández. Pertenezco a la carrera de Análisis y Desarrollo de Software, ficha 2675859 del SENA. Gracias por su atención prestada y por su tiempo.